Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Volvemos a Génesis. Y bien, vi que vieron el mensaje por la puerta estrecha, la publicidad, el, el post. ¿Por qué a mí? Génesis capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 1 al 11, aunque vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, hasta el 26. Vamos a leer hasta el 11 y oramos, iniciamos. Dice la palabra de Dios. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simrán, Josat, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Josat engendró a Seba, a Dedán, e hijos de Dedán fueron Usurín, Letusín y Leumín. Hijos de Madián fueron los hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, perdón. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Padre, en la mañana de hoy me presento ante ti, para que seas tú usándome en la exposición de tu palabra. Permite, Señor, de que hable y exponga fielmente lo que tú has dejado plasmado a través de ella. Y permite, Señor, de que todos nosotros como pueblo tuyo tengamos corazones dispuestos para recibir el mensaje de tu palabra y para vivir conforme a lo que tú has establecido, para que en todo, Señor, tú seas glorificado y exaltado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Empezamos una nueva narrativa, una nueva etapa del libro de Génesis. Y esta nueva etapa vemos ya la parte final de la vida de Abraham, pero estamos viendo como el retorno o el surgimiento de las nuevas generaciones de los hijos de Abraham. En este caso muestra un poco a Ismael, muestra a Isaac, pero también muestra a los hijos de Setura. Entonces, para los que creían que Abraham nomás tuvo dos hijos, que fue Ismael e Isaac, vemos que no, tuvo más hijos con Setura, la cual pues le dio todo lo que leyeron ahí. Esos nombres tan hermosos que para los que no han tenido hijos aún, o los que piensan tener más hijos, pueden escoger de esta selección de nombres tan lindos para colocarle a sus hijos. Bien, pero algo que me llamó la atención estudiando este pasaje, toda esta sección, es la pregunta con la que titulé la predicación de hoy. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y por lo general usamos esa pregunta como seres humanos y como hijos de Dios, usamos esa pregunta para renegar de Dios. Siempre la utilizamos en connotación negativa, en el sentido que creemos que algo malo nos está pasando de acuerdo a nuestro propio pensamiento y decimos, Señor, ¿por qué a mí? Siempre como que, Señor, yo no he hecho tanta maldad para que me vengan estas cosas malas a mí. Señor, mira, yo sí he hecho esto, aquello, ¿y por qué me vienen estas calamidades a mí? Siempre se utiliza en esa connotación negativa. Pero si leímos con cuidado, con detalladamente, y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 26, vamos a ver que, como tal, esta pregunta no está plasmada aquí. Pero lo que sí me deja ver es cómo Dios obra en la vida de Abraham, cómo Dios obra en la vida de Ismael, cómo Dios obra en la vida de Isaac, sin merecer el favor de Dios. Y en ese sentido es la ubicación de la pregunta. Y cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Tanto que envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Y hoy pudiéramos estar aquí. ¿Y alguna vez te has hecho la pregunta, Señor, ¿por qué a mí?
De tanta gente que hay en el mundo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me llamaste a mí, Señor? Si no se lo han hecho, lo vamos a hacer en la mañana de hoy. En vez de tomar la connotación negativa, vamos a hacerla en cuestionamiento propio. Señor, no he hecho nada para merecerlo. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me miraste a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? Y entramos en materia, capítulo 25. Entramos en el sentido de que ya en la primera parte, hasta el versículo 6, vemos el relato que Abraham obviamente tomó a otra mujer después de la muerte de Sara. Cuando Sara vivió, vemos que el único pecado que hizo Abraham fue cuando tomó a Agar y tuvo a Ismael. Pero de ahí para allá no tomó a más mujeres, sino que estuvo con su esposa hasta después, hasta que murió su esposa y después buscó a otra mujer. Entierra a su esposa, que eso lo estuvimos viendo, capítulo 23, la entierro de Sara, la muerte de Sara, todo lo que esto conllevaba. Y vemos cómo Abraham ahora se enfoca. Y lo interesante es que tiene más hijos. Tiene muchos más hijos. Y esos hijos se le conoce como las diversas tribus árabes de todas las naciones. Las diversas tribus árabes de todas las naciones. Por favor, los de celulares, guardarlo, colocarlo en modo avión y estar pendiente de la predicación. Después de esto, pero en el que me quiero enfocar es en el versículo 5 de la primera sección. Dice así: Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Tuvo más hijos, tuvo a Ismael, tuvo los hijos de Cetura, pero todos los demás, toda la herencia, ¿se la da a quién? A Isaac. Es algo interesante. Versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham, ¿qué? Dones. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Obviamente, acordémonos que la promesa de Dios venía por medio de ¿quién? De Isaac. Por tal razón, ya a esta altura de la vida de Abraham, tenía claro de que Isaac era el hijo de la promesa. Por tal razón, todo se centró ya en el hijo de la promesa. Y si acordamos un poco, cuando Sara le dice a Abraham que saque a Agar con Ismael, y a Abraham le duele porque era su hijo, ¿qué le dice Dios a Abraham? Escucha a tu mujer y haz lo que ella te dice y saca, porque el que va a heredar todo, ¿quién va a ser? Isaac. A estas alturas ya Abraham no necesita nuevamente ese consejo de Dios porque ya tenía el consejo de Dios. Por eso a sus hijos, a sus otros hijos los manda ¿a dónde? Lejos. Le da dones. En otras versiones le da obsequios, regalos. O sea, algo para que ellos pudieran subsistir. Pero todo lo demás fortuna, toda la demás herencia se centraba en el hijo de la promesa. En este caso, Isaac. En ese sentido, vemos ya un Abraham maduro. Vemos un Abraham en el cual lo que permite es que tenga una comunión personal con el Señor y su andar, su actuar, su proceder sea conforme a lo que el Señor ha establecido. En este caso, tomando una buena decisión, dejando a Isaac como heredero de todo porque así lo había determinado el Señor. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Hay algo interesante en esta porción. Y es donde ¿por qué a mí? Dice la Biblia que Abraham murió en buena vejez. Esa buena vejez no es sinónimo a años. ¿Por qué razón? Porque separa esa buena vejez y lleno de años. ¿Qué quiere decir esa buena vejez? ¿Qué tenía Abraham para que pudiera morir en una buena vejez? En que su vida fuera una vida que tuvo paz, tuvo tranquilidad, tuvo descanso en Dios.
Si recordamos un poco la vida de Abraham, pues estamos en la muerte, si recordamos un poco la vida de Abraham, vemos que aunque fuese el padre de la fe, y aunque anduvo en muchas ocasiones como temeroso del Señor, y uno dice, bien, ese es Abraham, pero en otras ocasiones vemos que fue un Abraham humano, fue un Abraham débil, cometió pecado, no tomó consejo de Dios, anduvo en su propio consejo, se metió en problemas, volvió a repetir el mismo problema, que fue mentir con su esposa, y de todo eso lo libró el Señor. Yo creo que en la sepultura de Abraham, que nomás fue Isaac e Ismael, ellos estaban recordando todas esas etapas de la vida de su padre. Pero la pregunta que siempre surge y surgía en ese momento, ¿por qué a él? El Señor, ¿por qué lo escogió a él? ¿Por qué le dio su bendición a Abraham? ¿Qué de especial tenía Abraham? ¿Había hecho algo que merecía la bendición del Señor? Su vida era totalmente piadosa, su vida era totalmente temerosa, su vida era totalmente dedicada al Señor. Para que en Génesis capítulo 12 le dijera, te bendeciré, bendeciré de ti, te haré a ti una gran nación, te bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijere te maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Qué tenía Abraham? Vamos a ver qué tenía. Salió de una nación pagana, o sea, era pagano, una nación donde tenían muchos dioses, y de ahí lo sacó el Señor. Era un hombre débil, aunque Dios le dice, levántate, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Él se levantó y se fue. Vemos que en la primera instancia no sale solo, la ordenanza había sido para él solo, y no sale solo. ¿Sale con quién, si se acuerdan? Con su padre. La ordenanza es, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, pero sale con su padre, o sea, obedece a medias. Después de un tiempo, pues vemos cómo siguió su trayecto solo, porque su padre se queda en el trayecto. O sea, un hombre que obedeció a medias. Tercero, vemos que desconfió del Señor, o le faltó sus fuerzas para seguir confiando en la promesa de su hijo, de la descendencia. Tanto así que tomó consejo de su esposa y tomó a Agar por mujer y tuvieron a Ismael y vinieron todos los pesares de ahí en adelante. ¿Qué más tenía Abraham? Tenía miedo al hombre. Muy bien. Veía a alguien con poder y tenía miedo de ellos. Por tal caso, mentía, era mentiroso, porque siempre presentaba a Sara, porque era muy hermosa, y tenía miedo por su vida, la presentaba como su hermana. Era mentiroso. Puso en peligro la vida de su esposa, puso en peligro su vida, o sea, también fue irresponsable, creyendo que él podía sortear todo. Y aún así, Dios le termina su vida diciendo, y murió Abraham en buena vejez. En buena vejez. Ahora bien, todas esas características tenía Abraham. ¿Qué características tenemos nosotros? ¿Obedecemos completamente los mandatos del Señor? ¿Lo que Dios dice, nosotros lo hacemos tal cual como lo dice? ¿No le tememos al hombre, sino que le tememos solamente a Dios? Y Dios dice, no le tema al que pueda matar el cuerpo, porque más de eso no puede hacer. Tema a aquel que tiene el poder de matar tu cuerpo y destruir tu alma por toda una eternidad en el infierno. A ese sí debe temerle. Pero si le tememos al hombre, ¿será que decimos mentiras? Somos mentirosos. Somos mentirosos. Porque el que diga que no dice mentira es un mentiroso. Ya ha mentido delante de Dios y convierte a Dios en mentiroso. O sea que en cierta forma, ¿qué diferencia hay de Abraham a nosotros? Ninguna.
¿Qué hizo Dios en Abraham? Dio su bendición, arrancando por ahí, dio su bendición. Ya con la bendición que le da a Abraham, no solamente bendice a Abraham, su esposa, en este caso a Isaac, sino que bendice a Ismael, porque lo bendice a Ismael, y bendice a los hijos de Cetura, porque los bendice, hasta la fecha de hoy, hasta la actualidad los bendice. Hay una bendición general, tan general, que nos bendice, por esa bendición, a ti y a mí, cae sobre nosotros esa bendición de Dios. Por eso dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, haciendo referencia a ese que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que es Cristo. Eso hizo Dios con Abraham. ¿Qué hace también Dios con Abraham? Lo fortalece en medio de su debilidad, porque cuando tenía debilidades, cuando tuvo miedo, cuando le tuvo temor al hombre, ¿Dios qué hace? Lo guarda a él, a su esposa, y lo restaura a él cada momento. Dios qué hace también con Abraham, fortalece su fe, a tal punto que cuando llega al capítulo 23, que es el ofrecimiento de Isaac, su hijo, su único hijo, Dios qué hace, lo fortalece. Perdón, 22, capítulo 22, si lo tuve en duda, capítulo 22. Lo fortalece a tal punto que Abraham obedece sin preguntar, sin chasquear, sin decir, no, Señor, pero venga, yo esperé más de 40 años para que me diera un hijo y ahora me lo va a quitar. ¿Cómo se le ocurre? No, simplemente obedece. Y fortalece tanto su fe que esa fe la transmite ¿a quién? A su hijo. Esa confianza se la transmite a su hijo. A tal punto que cuando su hijo le dice, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, pero ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Ahora, ¿en cuál fue la respuesta? Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. Su hijo con esa respuesta ya sabía lo que a él le esperaba, que era que él iba a hacer ese sacrificio. Pero vemos cómo Dios, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en ese momento en que la mente de Abraham ya había matado a Isaac, Dios vuelve y lo restaura y levanta a su hijo de la muerte, porque en su mente ya estaba muerto, porque estaba fiel a obedecer. Levanta a su hijo de la muerte y se lo entrega y sigue la promesa. Y sigue la promesa. ¿Cuál promesa? Que le va a levantar descendencias como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. O sea que si nos ponemos a ver ese balance, esa buena vejez de Abraham, en sí no corresponde por el actuar de Abraham. Nunca corresponde por el actuar de Abraham. Esa buena vejez que llegó a Abraham corresponde al actuar de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Qué hizo Abraham para merecer todo eso? Es la pregunta. ¿Qué hizo para merecerlo? Nada. Nada. Un favor no merecido. Eso es gracia. En este caso, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer ese favor de Dios? Nada. Es un regalo no merecido. Pero frente a ese regalo no merecido y frente a esa pregunta, ¿por qué a mí? Sí debe haber una evidencia en la vida de las personas en que Dios salva. Sí la debe que haber. Abraham fue fortalecido a su fe y empieza a cambiar su carácter a tal punto que obedece al Señor. Y empieza a vivir en obediencia hacia el Señor, sabiendo que todo lo que tenía y todo lo que el Señor le había dado a él era un regalo, que él no lo merecía y que el Señor se lo quiso dar. En tal respuesta, su vida empieza a cambiar. Su vida comienza a vivir conforme a los parámetros que Dios ha establecido. Por eso a este punto, él ya sabía que Ismael tenía que quedar solo, Isaac tenía que quedar solo. Todos los demás hijos tenían que irse lejos, porque el Señor se los había mandado.
su vida empieza a andar en obediencia. Si nosotros nos hemos hecho esa pregunta, bueno, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? En respuesta a esa pregunta, debe que empezar a vivir una vida diferente. Una vida diferente. Una vida que agrade al Señor. Una vida en la cual permita que las demás personas vean que el Señor en verdad ha obrado en ti y en mí. Bien dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vida. Nuestra vida debe estar conforme a lo que el Señor ha establecido. Y efectivamente vamos a encontrar una buena vejez. Por eso dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate en tu juventud, acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud. ¿Para qué? Antes de que lleguen los días malos y recuerdes y digas y confirme, no encuentro en ellos contentamiento. Antes de que pase todo eso, acuérdate de tu Creador. Y ese acordarte de tu Creador, y ese buena vejez de Abraham, y ese acordarse, bueno Señor, ¿por qué a mí? Me lleva primero a vivir en obediencia. Vivir en obediencia. Y es un buen momento para que estemos examinándonos y preguntándonos, ¿cómo estamos viviendo frente a Dios? ¿Estoy viviendo conforme a lo que el Señor le agrada? ¿O simplemente soy un dominguero? Es un buen punto. Cada uno conoce su forma de vida, cada uno conoce su actuar, cada uno conoce lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Cada uno se puede autoexaminar. ¿Será que como estoy viviendo puedo llegar a una buena vejez? ¿Puedo llegar a esa buena vejez y esos con largos años, lleno de vida, lleno de años, bajo la bendición del Señor? Tenemos la certeza de que el Señor nos escogió. ¿Por qué a nosotros? Por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios, capítulo 1. Porque solo a Él le agradó y punto. Pero entonces, ahora, ¿cómo estoy viviendo en respuesta a ese regalo del Señor? ¿Cómo vivió Abraham? En obediencia. En una parte de su vida empezamos a ver una obediencia hacia el Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Hasta el último momento de su vida obedeció al Señor. Buen punto. Sigamos, versículo 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Bueno, sabemos que esta parte de la historia ya la sabemos, cómo Abraham negocia esa cueva, al punto que la compra, se la querían dar, pero la compra y la tiene como herencia para, en este caso, para su esposa, que ya la había enterrado, para él y para su descendencia. Sigue diciendo, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y este es otro énfasis importante en la narrativa. ¿Por qué? Porque la bendición, Dios, ¿a quién se la había dado? A Abraham, ¿cierto? La bendición Dios se la había dado a Abraham, pero ya que Abraham no está, ya que Abraham murió. Pero ¿qué dice el texto? Dios siguió bendiciendo a Isaac. Y en versículo 12 y de en adelante vamos a ver que Dios también bendice a Ismael. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición no dependía de la vida de Abraham. La bendición de quién depende? De Dios. De Dios. La bendición de nuestras vidas no depende de nuestros padres, no depende de ningún hombre, sino que depende 100% de Dios.
100% de Dios. Y vamos a ver que en respuesta a esa bendición de Dios en la vida de Isaac también su forma de vivir es diferente a los demás. Es diferente. Pero lo interesante es eso, Dios bendice y sigue bendiciendo porque la bendición descansa es en Él, no en nosotros, sino en quién, en Él. Y vayamos un momento a 2 de Crónicas 6:14. 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Aquí hay cositas en este pasaje. Lo primero es la exaltación que le hace al Señor. Es la exaltación que Abraham sabía que no había otro Dios como él. Aquí en Crónicas vuelve y lo reafirma, que no hay Dios semejante a nuestro Dios. Pero lo que sigue es que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos. Con tus siervos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pacto y esa misericordia de Dios no depende ni del que quiere, ni del que corre, ni del que ansía, no, depende de quién, del Señor. Ese pacto y misericordia descansa en el Señor. Ese pacto y misericordia descansa en la bondad del Señor. Por eso cuando vemos a Abraham que mintió delante de los reyes y puso en peligro la vida de su esposa, puso en peligro su vida, ¿quién actuó? Dios. ¿Por qué? Porque ese pacto que le había hecho Dios a Abraham descansaba ¿en quién? En él mismo. No en Abraham. Ni en la obediencia de Abraham. No. Esas promesas que el Señor ha dejado estipuladas en la Escritura para nosotros, descansa ¿en quién? En él mismo. Pero hay algo interesante. Entonces podemos decir como la iglesia de Corintio: comamos y bebamos que mañana moriremos. De todos modos las promesas descansan en el Señor. ¿Sí? No. El versículo no termina ahí. Sino que dice que caminan delante de ti de todo tu corazón. De todo su corazón. ¿Cómo deben caminar esos siervos del Señor? Delante del Señor. ¿Esto qué demanda? Que deben que andar de acuerdo a lo que el Señor ya ha establecido para que andemos. ¿Fácil? Dios obra en nuestras vidas. Pero esas promesas es para los siervos que caminan delante del Señor de todo su corazón. ¿Cómo estamos viviendo? Ya vimos el por qué a mí. ¿Por qué, Señor, me salvaste a mí? No tengo nada bueno, nada. De todos ustedes el más pecador soy yo. Pero ahora, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Recordemos, no por nuestro actuar tenemos ese pacto y esa misericordia, eso descansa en el Señor. Pero sí el Señor demanda de nosotros un actuar, un caminar conforme a lo que Él ha establecido. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por nada de lo que tú has hecho, sino es un don de Dios. Pero sigue el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Y es lo que aquí Crónica está diciendo. Vea, el pacto y la misericordia descansa en el Señor y es para sus siervos que caminan delante del Señor de todo su corazón. La misma idea. La misma idea. ¿Cómo estamos viviendo ahora? Delante del Señor.
Dice el apóstol Pablo en Romanos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿cierto? Y obviamente hay cosas en la vida de Abraham que no es bueno repetirlas, pero hay otras que sí debemos que hacerlas. Y en toda la escritura hay cosas que los hombres hicieron que no debemos que hacerlas, pero otras que sí debemos que hacerlas. Y es andar conforme a esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En este caso, en la vida de Abraham es esa obediencia. Esa obediencia. Vamos a descansar un poquito de Isaac, ahorita lo vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco a Ismael. Versículo 12, volvamos a Génesis 25. Versículo 12. Vea, interesante, dato curioso, es que yo creía que todos los árabes salían de solamente Ismael, pero toda esa nación sale tanto de los hijos de Cetura como de los hijos de Ismael. Bien, obviamente, bajo la bendición del Señor, bajo el pacto que había hecho con Abraham, bendice, pero con Ismael hay otra bendición aparte, acuérdense, vamos a verla ahorita un poco. Versículo 12, esos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombre que en el orden de su nacimiento, el primogénito de Ismael, Nebaiot. A ver, si todavía no tenías ideas del nombre, aquí hay más, no te preocupes. Bien, entonces pueden ir, Mar ya está mirando, proyectando ahí el nombre de su hijo. Dice, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Hermosos, lindos. Esos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus viñas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Murió tranquilo, en paz. Bien. Ismael. Por lo general todo el mundo se enfoca en Isaac, porque es el hijo de la promesa, ¿no? Obviamente. Pero Ismael también es hijo de Abraham. Y sobre Ismael también descansa la promesa del Señor. Descansa la promesa del Señor. Pero no exactamente en Ismael, sino en quién. En Agar. En el pozo del viviente que me ve. ¿Dónde se quedó Isaac viviendo? En el pozo del viviente que me ve. O sea, no en el pozo literal, sino en el terreno del pozo del viviente que me ve. Bien. En ese terreno, acordémonos que Agar, cuando Sara la expulsa y Abraham los expulsa, se le acaban los recursos y pleno sol del desierto, su hijo desesperado, ella desesperada, lo que hace es ponerle una distancia considerable y ella alejarse para ver la muerte de su hijo. El Señor escucha el llanto de Ismael, y baja al pozo del viviente que ve, por eso le pusieron ese nombre, porque el Señor vio la necesidad ahí. Baja ahí en ese momento y le hace la promesa a Agar. ¿Y qué le dice él a Agar? Todo esto es recuento histórico, porque estamos en la parte final de la vida de Abraham. Le dice, no temas, tu hijo no va a morir, de él saldrá una nación grande, y lo bendeciré a él como nación. Bien, ¿será que el Señor cumplió su promesa? Todos los árabes, todo el territorio árabe que nosotros sabemos geográficamente, todos vienen descendientes de Ismael. Todos. Guerreros, sí, son guerreros, fueron diestros en pelea, fueron diestros en caza, fueron diestros en armamento, fueron diestros en construcción, porque les tocó aprender construcción en medio del desierto, fueron diestros en, vea lo curioso, en el desierto fueron diestros en agricultura, en ganadería,
O sea, tenían mucho, mucho conocimiento. En pleno desierto. Y aquí uno va aquí al mal llamado desierto de la Tatacoa. Y lo único que puede encontrar es tierra y cactus. Lo rico es que si tiene la pitaya, la come, es rica. De resto, tierra y cactus. No, estos, de verdad, estas 12 tribus. Ah, lo otro, paralelo, es que tuvo 12 príncipes. O sea, 12 tribus. Igual que quién? Que Jacob. Ah, Isaac nomás tuvo 2, que Jacob. Jacob tuvo también 12 príncipes, 12 tribus. ¿Qué quiere decir? La bendición del Señor también estuvo pareja. Pareja. Pero el pueblo del Señor, ¿quién era? Por la línea de Isaac. Pero su bendición estuvo también con Ismael. Fuerte, sí, un pueblo fuerte. Dentro del relato histórico nos lo vamos a encontrar mucho. También son conocidos como los asirios. Entonces lo vamos a encontrar. Quiere decir que es gente de pelea. Si alguna vez quieren conocer a alguien de pelea, vaya a la historia de Ismael y toda su descendencia. Guerreros. Bien. Y dato curioso, murió Ismael también. Murió lleno de años, descansó. Lo bonito es que fue enterrado frente a sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se extendió por todo el desierto, por frente de Egipto también, todo ese territorio. ¿Y Agar de dónde era? Egipcia. Muy probablemente, dicen algunos estudiosos, que Agar tuvo más hijos, y es lo más lógico, y que sus otros hijos fueron para Egipto. Por eso dice que muere frente a sus hermanos también. De toda esta descendencia conocía todo el relato del pueblo de Israel. Y es importante este dato que les estoy dando ahorita por el libro de Éxodo. Alguien por ahí me puso a estudiar algo y sí, tenía un poco de razón. Todo este relato de Ismael, de sus hermanos, de sus hijos, todo es de gran importancia aquí porque es el desarrollo del libro de Éxodo. Entonces, a finales del libro de Génesis, inicio del libro de Éxodo. Entonces, vamos a estar retomándolo más adelante. Pero voy a dejar hasta ahí. Señor bendice a Ismael, bendice a su descendencia y los fortalece, los hace extender por todo el territorio y cumple su pacto. Lo importante es que cumple su pacto. ¿Por qué Ismael? ¿Por qué bendijo a Ismael? Por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Porque él quiso. Ya. Pero algo que nosotros debemos tener en cuenta, amados, es que muchas veces la bendición de Dios tampoco significa salvación. El Señor puede bendecir y bendice, prospera, da fortaleza, todo lo que ustedes quieran. Pero muchas veces ese estilo de vida no significa que la persona sea salva. No significa que la persona sea salva. O sea, no te confundas que porque estás bien posicionado aquí en la tierra, puedes ser salvo. Ojo con eso. ¿Por qué razón? Porque la salvación en la vida de una persona demuestra que cambios en la persona. Debe haber un cambio en la vida de la persona. Empieza a verlo. Lo hemos visto con Abraham, ahora lo vamos a ver con Isaac. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán arameo. Ya toda esta historia la vimos. Capítulo 24, 64 versículos explicando todo este proceso, cómo Isaac recibe a su esposa y cómo la recibe con ese agrado, pero qué le tocó hacer a Abraham, a su siervo, y todo ese trayecto, más de 3 meses, esperando a su esposa, hasta que por fin la consigue a los 40 años, se casa y la toma como su mujer. Y pasó algo. ¿Su mujer era qué? Estéril. O sea, se está repitiendo la historia. ¿Cuál historia? Abraham y Sara.
Su mujer era estéril, no podía tener hijos. No podía tener hijos. Pero aquí hay la diferencia. Versículo 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham e Isaac? Hay una diferencia grande. ¿Cuál es la diferencia? Abraham, al ver que su mujer no podía tener hijos, buscó a otra. Claro, la más fácil. Toma a Agar, mi sierva, llégate a ella, concibe hijo y ese hijo será como para mí. Tuvo a otra. Ignorando el consejo de Dios que le había dicho, espérate, que yo te daré hijo por tu esposa, no se afane. Aquí hay algo interesante, las mujeres se afanan y nosotros los hombres a veces nos afanamos también en cosas que no nos debemos que afanar, sino que el Señor dice, espere, espere. Pero en Isaac, aunque es el mismo panorama, pasa algo diferente. ¿Qué hace Isaac? Ora. Ese es el punto. Isaac ora. Isaac descansa en el Señor. Por eso, la segunda evidencia de que hemos sido escogidos, bueno, ¿y por qué a mí? No lo merezco. Ahora, en respuesta a esto, la persona debe que andar en obediencia y la persona debe que orar. Orar, descansar en el Señor, orar, tener una vida de oración. Y mi pregunta es, ¿será que Isaac tenía vida de oración? De Isaac se habla muy poco. Si vemos la narrativa de Isaac es muy poca. Porque lo que más se enfoca en la narrativa de Génesis es en Abraham y es en Jacob. Y termina José. 3 personajes, pero Isaac se habla muy poco. Pero la pregunta es, ¿será que Isaac era un hombre de oración? Y la respuesta es sí. Sí. Isaac era un hombre de oración. ¿Por qué razón? Lo vemos cuando su padre lo fue a sacrificar. Descansó en el Señor. Eso es una forma de orar. Lo vemos también cuando esperó el regreso del siervo con su esposa. ¿El que hacía? Oraba. De ese versículo 63 del capítulo 24. Y había salido Isaac a meditar, en otras traducciones, a orar, al campo a la hora de la tarde. Y eso lo hizo durante todo el tiempo que el siervo fue a traer su esposa. ¿Ahora qué hace? Ora. O sea, era un hombre de oración. Yo no sé si Abraham le habrá contado la historia de ese gran suceso que hizo con Agar y de toda la tragedia que vivió, que le sirvió de ejemplo, pero lo que sí puedo ver es que es un hombre de oración. Esa la bendición del Señor me lleva a mí ¿a qué? A orar. A orar. A orar. Y esa oración me lleva a mí a un cambio. ¿Y cómo sé que es un hombre de oración? Porque dice, oró al Señor y Jehová lo aceptó y Rebeca concibió y tuvo un hijo. ¿Sí? Amén. Uno puede decir, wow, qué bonito. Pero esto no es como, bueno, Señor, te damos gracias por los alimentos, comamos y al día siguiente ya quedó embarazada. ¿Cuánto tiempo oró Isaac para que Rebeca tuviera hijos? Sigue diciendo el texto, versículo 22. Y los hijos de a finales del 26. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuánto tiempo oró Isaac? 20 años. En este caso, ¿era un hombre de oración? Orado por 20 años. Para que el Señor le permitiera tener un hijo. Y durante 20 años no buscó a otra mujer. Durante 20 años no repitió la historia de su papá. Durante 20 años se dedicó a esperar en el Señor. El Señor le ha dado la misma promesa a él. Él sabía que como el Señor bendijo a su papá, también lo iba a bendecir a él. Punto. Porque el pacto descansaba ¿en quién? En Dios. 20 años. ¿Cuánto tiempo oras por algo? Y ahora veamos la consecuencia. O sea, estamos hablando de una época donde si la mujer es estéril, es una época que era maldición para la mujer.
que el deseo de toda mujer sí o sí era tener hijos, que el deseo de toda mujer sí o sí era llenarse de esa bendición del Señor, de los hijos. La que no podía estaba mal. Ese era el pensamiento, esa era la situación en este momento. ¿Y qué pasó? Durante 20 años oró pacientemente, esperó pacientemente. Acá en la casa hay un dicho, papá tiene un dicho, el pastor Pedro tiene un dicho, y es que cuando se manda a hacer algo, se va a hacer algo, y no se hace inmediato, él dice, todavía no han pasado 38 años. Y él pone ese límite de tiempo, porque es el límite máximo en que una persona ha esperado en la bendición del Señor dentro del contexto bíblico. 38 años. ¿Bien? Pues a Isaac, gracias a Dios, no le tocó esperar tanto. Nada más esperó ¿cuánto? 20 años. ¿Qué son 20 añitos? Toda una vida esperando, descansando en el Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros descansamos en el Señor? Sigue que en respuesta, ¿por qué a mí? Hay muchas aplicaciones en nuestras vidas: obediencia, descanso, oración al Señor. No quiere decir que una vez salvo, siempre salvo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Mi vida debe cambiar, debe haber un cambio. Saber esperar. 20 años esperó Isaac. 20 años esperando, ¿cómo? Orando. Sí era un hombre de oración. Sí era un hombre de oración. ¿Cuántos hombres y mujeres en la mañana de hoy hay de oración aquí en este lugar? Y es interesante porque no es una oración de 10 minutos, no es una oración de 15 minutos, y las oraciones extendidas. Me deja ver el texto con el versículo 73 cuando dice que salía al mediodía a meditar en el campo y se entraba hasta por las noches. O sea, era un hombre que sabía orar. ¿Cuánto tiempo sacamos para orar? O por nuestras ocupaciones no. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, amén. ¿Cuánto tiempo estamos orando? No estoy diciendo que el estudio de la palabra no sea importante, pero la oración es muy importante y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El orar es vital en la vida de todo creyente. Es vital. Porque es el momento en que nosotros tenemos esa intimidad con el Señor. Decía el pastor Pedro hace unos días, nos decía a nosotros, es el momento en que nosotros nos enchufamos con Dios. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Es tu día esa meditación en el Señor? O sea, dice el salmista, ¿no? La ley de Jehová medito de día y de noche. ¿Es tu día, el transcurso de tu día, esa meditación en el Señor, esa comunión con el Señor? ¿O simplemente esos 10 minutos que sacamos en nuestra cama mientras nos ponemos los zapatos y salimos? El tiempo que tenemos de comunión con el Señor. 20 años orando. 20 años esperando pacientemente. 20 años en el que vemos que no reniega contra Dios. Que no reniega contra Dios. Que no se burla, que no tiene duda, sino que espera pacientemente. Es un buen ejemplo para seguir. Es un buen ejemplo el por qué a mí. Y dar esa evidencia del por qué a mí. De agradecimiento, dar esa evidencia. El Señor me escogió, listo. Voy a vivir en comunión con Él. Me escogió sin yo merecerlo, voy a vivir en comunión con Él. Orar. Versículo 22. Y se me fue el tiempo. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bien, las mujeres que han estado embarazadas, que han tenido hijos, saben que hay embarazos más fuertes que otros. En el caso de mi mamá, ella cuenta que hay embarazos más, que todo, nos tuvo a 2, y de los 2 uno fue más fuerte que el otro. Pero lo interesante es que, ahora imagínense gemelos, bueno, en este caso mellizos, dentro del vientre de la mamá.
Pero imagínense, aumente la imaginación, si es doloroso, uno, dentro del vientre, dos, pero que todo el tiempo dentro del vientre estén peleando. Ahora sí podemos comprender un poco la magnitud de la pregunta de Rebeca. ¿Para qué vivo yo? Pobre mujer ahí, con esos dolores, esos dos muchachos adentro peleándose, y una pelea constante, porque cuando se expresa esa pregunta, cuando ella dice esa pregunta, es porque literalmente ya no soportaba más. Para ella era más favorable morirse en ese momento. Entonces, varones, como veíamos el domingo pasado, valoremos a las mujeres aún en estos momentos, porque son momentos de dolor. De dolor. ¿Para qué vivo yo? Otra que tenía en contra es que no tenía médicos, la tecnología que se ve hoy en día para tomarse los exámenes, ¿cómo se llama eso? Ecografías, para que pudieran ver a sus niños. No tenían nada. O sea, papá, aguantes el dolor. Bueno, en este caso Rebeca, aguantes el dolor y siga. Pero ¿qué hace ella? Lo interesante es lo que hace. Tiene el dolor, pero ¿qué hace? Fue a consultar a Jehová. Fue a consultar a Jehová. En esos momentos de dolores de nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros? Mira, esto es lo que tenemos que hacer, consultar a Jehová. Consultar a Jehová. Es interesante porque veíamos con el hermano Jordan las mujeres, hace unos añitos atrás. Y una de las mujeres escogidas, salvas, que creemos, es esta, Rebeca. ¿Por qué? Porque también descansó en el Señor, confía en el Señor, consultaba al Señor. Aquí no dice que Isaac consultó al Señor. ¿Por qué Isaac no consultó al Señor? Porque Isaac no sentía los dolores. Fácil. Isaac se está encargando de orar. Pero él no sentía los dolores, él no sentía el malestar, él no sentía la pelea dentro del estómago. No sentía nada de eso. No sentía cómo lo cogían como un acordeón en el estómago y ¡tin! Se lo ampliaban. No, nada. Era la que lo sentía, era ella. Por eso ella consulta a Jehová. Y respondió Jehová: 2 naciones hay dentro de ti, hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Aquí le está diciendo, vea, eso que usted siente es un principio de dolores, a lo que viene. ¿Por qué razón? Porque la pelea está ahí suave. Cuando crezcan esos muchachos, la pelea va a ser peor. ¿Y quién va a sentir el dolor? Ella. Entonces, mamitas, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Sigue diciendo, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá el menor. Interesante esta conclusión que da el Señor. O sea, le está diciendo, listo, va a haber 2 naciones, van a estar en peleas, y ya usted lo está sintiendo, ya usted lo está viviendo, pero le falta todavía más, porque la pelea va a ser aún mayor. Pero, algo interesante, aquí Dios cambia el orden de toda la costumbre de la época. ¿Y cuál es la costumbre de la época? Que el menor sirviera al mayor. Y eso lo vamos a ver más adelante en lo que es la primogenitura. Pero era ese concepto. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Vea, el mayor servirá al menor. Aunque uno de los 2 pueblos será más fuerte. Yo me imagino que ustedes se imaginan cuál fue el más fuerte. Y el relato bíblico nos muestra cuál fue el más fuerte de los 2. Pero aún así, el mayor sirvió al menor. Pero no voy a espolear la narrativa. Sigo. Cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí habitaban gemelos en su vientre. Y salió el primero. ¿Cómo salió? Rubio. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el cancañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Este momento es como
Algo muy bonito, el nacimiento de un hijo. Doloroso, pero bonito. Las madres lo pueden confirmar. Y pues esta no es la excepción. Pero lo interesante aquí es la creatividad para ponerle los nombres a Jacob y a Esaú. Bueno, en el caso de Esaú y a Jacob. Isaac y Rebeca fueron extremadamente creativos, gastaron muchas neuronas colocando los nombres de sus hijos. ¿Sí lo oyeron, no? El primero, ¿cómo salió? Rubio y velloso. ¿Cómo le ponemos? Esaú. ¿Qué significa Esaú? Velloso. Listo. Eso significa Esaú. O sea, si alguna vez habían pensado ponerle Esaú a un hijo, lo que significa es velloso. O sea, si sale lampiño, piénselo 2 veces. Póngale Jacob. Jacob. ¿Qué significa Jacob? El suplantador, ¿cierto? O el que suplanta. ¿De dónde estaba agarrado Jacob? De la planta de Esaú. Entonces, ¿cómo le ponemos? El que suplanta. ¡Wow! Muy creativo. Yo no sé, los padres a veces se mandan una creatividad para ponerle los nombres a los hijos. Única. Este es un caso de ello. Entonces, para los futuros padres, gastemos un poquito más de neurona para los hijos, por favor. Bien. Ahora sí, vuelvo otra vez. Lo interesante aquí es que hay algo dentro de esta narrativa, dice, el mayor servirá al menor. Ya podemos ver quién fue el mayor y quién fue el menor. Aunque son gemelos, se cuenta porque él salió primero. En este caso, el mayor, ¿quién fue? Esaú, y el menor fue Jacob. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mayor tenía que servir al menor? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué vio Dios en Jacob? Que hizo que Dios dijera, vea, es que el mayor servirá al menor. Y para esa respuesta vayamos a Romanos. Voy a terminar en Romanos hoy. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 9 en adelante, dice así: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ya lo vimos. Versículo 10: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, cuando concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá el menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué hizo Jacob? Nada. No hayan hecho ni aún ni el bien ni el mal. Pero para que se cumpliese que es por gracia la elección, por eso dice, para que se cumpliese que es por el que llama, por el que escoge, por eso Dios dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Una vez, en una ocasión, se le acerca a un pastor que estaba predicando sobre esto, una persona, y le dice, vea pastor, yo no puedo con este texto, no puedo ver la injusticia de este texto, no puedo con la injusticia. Le dice el pastor, sorprendido, le dice, ¿por qué? ¿Cuál injusticia? Claro, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, ¿y por qué Dios aborrece a Esaú? El pastor muy sabiamente le contesta de la siguiente manera: yo también no puedo con este texto, no puedo. Y no puedo por la sencilla razón, no porque Dios aborreció a Esaú, sino porque Dios amó a Jacob. Porque Dios amó a Jacob. Porque Dios escogió a Jacob. Porque para el aborrecimiento, todos merecemos el aborrecimiento de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando estemos viendo la narrativa de Jacob, vamos a ver que pillo es hermano. O sea, hombres pillo y Jacob. ¿Listo? Pero a un pillo ahí le sale otro más pillo más adelante. Pero hombre pillo y Jacob.
Entonces, su nombre le quedó perfecto, el que suplanta, o sea, el aventajado y todo ese cuento. Pero el punto es ese, o sea, todos merecemos el aborrecimiento de Dios. La pregunta es, ¿por qué a Jacob? ¿Por qué amo a Jacob? Y esa misma pregunta que podemos decir, ¿por qué amo a Jacob? Nos la hacemos para nosotros, ¿por qué me amo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si ya vimos gran parte de por qué Dios nos puede aborrecer tranquilamente, pero ¿por qué a mí? Y si quieren añadir algo más para que el Señor tenga el argumento suficiente de aborrecernos, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Bueno, desde el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de todo, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una radiografía perfecta de todos nosotros. Sin Dios. Sin Dios. Todos nosotros éramos así. Todos. Por eso, el cuestionamiento del pasaje, que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no es porque Dios aborreció a Esaú, si no haya hecho ni bien ni mal. No, es que todos merecemos el aborrecimiento de Dios. Entonces, la pregunta o el cuestionamiento es, ¿por qué amó a Jacob? ¿Por qué a nosotros? Si merecíamos el aborrecimiento de Dios. Y vemos que eso es por el puro afecto de su voluntad. No más. Eso le place al que llama. Y punto. Iglesia, lo importante es que somos llamados por Dios. Dios nos llamó, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, con un propósito, con un para qué. Si no te has preguntado, bueno, el Señor, bueno, sí, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿O para qué me escogiste a mí? Listo, así hay una respuesta, hay un para qué. Para que vivamos vidas santas y sin mancha delante de Dios. No sé cómo estás viviendo, no sé cómo está tu relación con el Señor, pero sí podemos aprender dos cosas, obediencia y oración. La obediencia va acompañada con el conocimiento de la palabra y la oración va acompañada de ese enchufarme con Dios. Y podemos decir ahora, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para mi oportuno socorro solamente por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto se cumplió 100% ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Ese varón perfecto, sin mancha, sin pecado, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y antes oró por todos nosotros, y oraba. Y hay un capítulo completo de San Juan 17 que es la dedicación de la oración de Jesús por nosotros. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero por su muerte tenemos ahora vida. Tenemos vida en abundancia. Por ese pacto que Dios hizo que descansa en Él. En Él. Eso no es por obras nuestras, para que ninguno se gloríe. Porque si descansara en nuestro obrar, hace rato que estuviéramos condenados. Entonces, en vez de utilizar esa pregunta, ¿por qué a mí?, en sentido negativo, en sentido reníego contra Dios, úsala y usémosla en sentido de agradecimiento para con Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esto nos permite a todos nosotros
Tener siempre nuestra mirada puesta en ¿quién? En Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Él, en nadie más. Si la hacemos en sentido negativo, la mirada está puesta en ¿quién? En nosotros, en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en nuestros dolores. Pero si la hacemos en el sentido positivo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué viste en mí? Me permite verme a mí, mi condición, pecador, y solamente debe salir obediencia y oración delante de Dios.